están? Bienvenidos a la entrevista de CNN Chile. A días del segundo aniversario del terremoto del 27 de febrero, el presidente de la República, Sebastián Piñera, lleva a cabo una gira por el centro-sur del país para promover los avances en la reconstrucción. Según el gobierno, los progresos en vivienda alcanzan un 47%, pero esta visión no es compartida por algunas organizaciones que denuncian una demora excesiva en la recuperación de las zonas más afectadas. Uno de estos lugares es Talca, donde solo en la zona urbana un 60% de las viviendas resultaron dañadas. Vamos a conversar de cuál es la situación de la capital regional del Maule. Nos acompaña aquí en el estudio de CNN Chile Francisco Letelier. Él es sociólogo de la ONG Sur Maule y autor del libro que tengo en mis manos, Talca post-terremoto, una ciudad en disputa. ¿Cómo estás, Francisco? Gracias por venir. Hola, muchas gracias por la invitación. Debo decir que soy coautor, porque además este libro lo hizo Patricia Boyko, sí, claro, que está acá. Eso, soy uno de los autores. Bueno, le agradecemos mucho la invitación, sobre todo porque hace falta un debate un poco más profundo respecto de los efectos del terremoto, del proceso de reconstrucción y lo que viene para adelante. Así que le agradecemos mucho el espacio. Francisco, bueno, yo tengo en mis manos este libro que tiene algunas láminas, tiene también fotografías, tiene testimonios, tiene datos certeros. Y la primera pregunta que surge, ustedes quisieron hacer una investigación bien profunda, intensa, a partir de lo que sucede cuando estamos hablando de reconstrucción en Talca. Primero, ¿por qué en Talca? Bueno, nosotros somos una ONG regional, tenemos un recinto en Talca, y en conjunto con una ONG de mucha trayectoria en Chile que se llama Corporación Sur, tenemos un proyecto que se llama Escuela de Líderes de Ciudad, que es un espacio de formación de actores urbanos. En ese marco de ese proyecto surgió la necesidad de hacer una reflexión en torno a lo que estaba ocurriendo con el terremoto, básicamente de los efectos que estaba produciendo la ciudad y las familias y las personas de la ciudad, que habitan la ciudad. Y surgió entonces una mini investigación, un esfuerzo colectivo de revisar datos, de revisar fuentes, de hacer entrevistas, y se fue perfilando un trabajo que tú tienes en la mano, que es este libro, que en el fondo es un intento desde lo local, desde un caso particular de Talca, que es una de las ciudades más afectadas por el terremoto en el país. Talca tiene 230.000 habitantes, una ciudad intermedia relativamente importante en el concierto nacional, y tuvo mucho daño, en la ciudad que tenía más adobe de las ciudades intermedias dañadas, y por lo tanto era un caso paradigmático de daño profundo en su estructura urbana, donde el modelo de reconstrucción que nosotros estábamos observando estaba generando problemas graves, y nos pareció que era importante plasmar en una publicación, en un libro, a partir de una investigación, esas transformaciones, intentando de alguna manera recoger también y ser un poco transmisor de aquellas cosas que la comunidad estaba sintiendo y no tenía canales para expresar. Básicamente, porque en el fondo se hablaba mucho de la cifra de la reconstrucción, siempre, sí, pero no se habla de los procesos cualitativos que están ocurriendo en la ciudad, en la vida de la familia, etcétera. Entonces nosotros tratamos de generar una lectura desde nuestra ciudad que en el fondo yo creo que refleja muy bien lo que está pasando en el país también. Ustedes indagaron a partir de testimonios de casos como los que me planteabas tú. Yo estuve leyendo un poquito el libro y una de las grandes conclusiones a las que llegan es que, bueno, primero hay una población importante de Talca desde el punto de vista de la infraestructura que está dañada, por ende familias afectadas, y al margen de los números, desde el punto de vista social, hay poca posibilidad de que esas personas vuelvan a tener una alternativa real, y también hay pocas posibilidades de que ellas se mantengan en el lugar en el que han vivido por años, por décadas. Bueno, la tesis central del libro es que Talca tiene una parte de Talca, que es el centro histórico, que fue dañado, que es el 20% del total de la superficie urbana de Talca. Ese porcentaje esa parte de la ciudad es una parte muy extraña en nuestros tiempos, primero porque es muy heterogénea socialmente hablando y culturalmente. Es una de las pocas partes de la ciudad donde gente relativamente modesta y pobre vive en suelo caro y urbana bien y muy bien servida desde el punto de vista urbano, con espacios públicos, con servicios, etcétera. Entonces era una parte de la ciudad que ya no se construye hoy. Hoy día se construye más bien segregación. Se separan pobres con pobres, ricos con ricos, clase media con clase media. Lo que sucedía en el centro de Talca era lo opuesto. Y eso es producto de 200 años de historia de Talca. Y era nuestro patrimonio urbano y nuestro patrimonio histórico. Ese fue el foco del daño en Talca. Ese fue el lugar donde se concentró el daño, como tú bien decías, el 60% de las viviendas presentaron daño después del terremoto, y donde nosotros concentramos nuestra reflexión. Y la tesis es básicamente la siguiente. El modelo de reconstrucción que se está llevando acá hoy día, no sé si hablar de modelo, digamos el modelo de reconstrucción, la forma de reconstruir,
en el caso de Talca, y me parece que en otras ciudades similares también, está produciendo que lo que había desaparezca. ¿Y qué es lo que había? Heterogeneidad social, mezcla social, calidad de vida urbana para los pobres también, y eso está desapareciendo. Se está segregando, en cierto modo, a partir de esta idea de reconstrucción como está concebida. Claro, lo que ocurre es que tú tienes un modelo de reconstrucción que no tiene institucionalidad. O sea, no hay políticas de reconstrucción. Hay políticas de financiamiento, pero no hay políticas de reconstrucción, no hay institucionalidad. La Corfo en el año 39, por ejemplo, por poner solo un ejemplo de los terremotos pasados. Sí. Hoy día no tenemos institucionalidad. En segundo lugar, no tenemos plan de reconstrucción. Mira, en Talca, como en otras ciudades, pero en Talca el plan de reconstrucción, el plan maestro de reconstrucción, lo hizo en 3 meses el Grupo Hurtado Vicuña, lo regaló a Talca, el Grupo Hurtado Vicuña, particularmente su inmobiliaria El Bosque S.A. O sea, una inmobiliaria santiaguina le regaló al gobierno de Chile, y a los talquinos lamentablemente, un plan de reconstrucción, que en el fondo más que un plan de reconstrucción es un conjunto de ideas para modernizar la ciudad, pero que no recoge el terremoto en la ciudad. Entonces ¿Ni guarda la esencia patrimonial que existía por años en la ciudad? Es más, o sea, no recoge ese plan de reconstrucción, no reconoce que hubo un daño post-terremoto. O sea, es crear una cosa completamente distinta. El plan puede haberse hecho en el año 2000, el año 2004, da lo mismo. O sea, ese plan no lleva terremoto, no tiene terremoto. Entonces, no tienes institucionalidad, no tienes plan de reconstrucción. ¿Y qué es lo que te quedan? Te quedan instrumentos que son los subsidios, que básicamente son los mismos subsidios que existían pre-terremoto, administrados por un mercado que le interesa lucrar, por lo tanto, entonces tú no tienes institucionalidad, no tienes planificación, no tienes actores estatales, gubernamentales, planificando, gestionando. Los subsidios son operados por la fuerza del mercado con total discreción. Y eso significa que el mercado lo que hace, porque es su lógica, no podemos echar la culpa por eso, es generar utilidades. Entonces, si yo voy a construir, yo no voy a construir en el centro de la ciudad, voy a construir en la periferia donde tengo terrenos baratos. Y si yo tengo un suelo bueno en el centro de la ciudad, me voy a preocupar que ojalá ese suelo se despoble para yo poder hacer proyectos inmobiliarios nuevos. En términos prácticos, Francisco, esta solución parece ser que genera problemas sociales a largo plazo, podría provocarlo. Estamos ya claros de que antes existía el centro instalado con la gente ahí en una determinada porción que fue la afectada. Ahora se está trasladando a la gente hacia otros puntos, lo cual segrega a la población, a los más ricos, a los más pobres, como tú dices. Y además se genera la posibilidad o se genera la imposibilidad de que la gente opine respecto a si le parece o no le parece esto. Es como la opción que hay y la que tiene que tomar. Mira, la verdad es que a nosotros nos cuesta un poco hablar de esto porque tenemos, sin duda, o sea, tenemos una mirada teórica, conceptual respecto al tema, pero también somos talquinos y también nos vinculamos mucho con las organizaciones sociales. Y claro que hay una impotencia en todo esto, porque lo que uno ve todos los días es que lo que se hace desde el modelo de reconstrucción es empujar a la gente a la desesperación. Fíjate que en Talca el 35% de las familias que vivían en la zona terremoteada eran arrendatarios allegados. Una familia que vivía en una casa que quedó para reparar, no para demoler, sino para reparar, y que vivía en esa casa en calidad de llegada o arrendataria, no es considerada damnificado, hábil de subsidio. Por lo tanto, claro, no tiene subsidio. O sea, lo estamos hablando que ese es el primer eslabón, o sea, gente que ni siquiera tiene derecho a subsidio. Esa gente no puede quedarse de ninguna porque primero ya no está en la casa, en la zona central donde vivía, y lo único que va a tener que hacer es empezar a esperar un subsidio tradicional en una zona periférica. Gente que tenía sus vínculos, sus redes por décadas en los barrios. En el casco histórico. En el casco histórico, que tenían sus activos económicos, culturales, sociales, asentados en esos barrios. Y esa gente está expuesta hoy día a salir porque no hay institucionalidad, no hay plan, no hay gestión. No hay gestión que organice la demanda por recursos públicos y de los damnificados con la oferta pública. No hay nadie que cruce eso. La reconstrucción se hace entre privados, entre el damnificado y el inmobiliario, solo. Claro, la crítica apunta un poco en el fondo a la posición en la que queda la ciudad, el patrimonio cultural, el patrimonio social frente a este plan que pretende, claro, solucionar problemas desde el punto de vista, me parece, si te sigo la idea, estadístico, pero no preocupándose quizás de otros puntos.
O sea, el plan, mira, ni siquiera estadístico. Yo creo que el plan de reconstrucción de Talca, el PREST de Talca, básicamente un conjunto de 3 proyectos detonantes que se le llama. Uno es un gran parque en el borde río, el segundo es la recuperación del mercado central y tercero una zona de transporte en la actual zona del terminal de buses y la estación de ferrocarril. O sea, son proyectos que buscan traer inversión privada y modernizar la ciudad. Eso tú lo puedes hacer en cualquier momento. No estamos en contra de que se haga. Nuestro problema es que es un plan de reconstrucción. Debería hacerse esto una vez que ya esté reconstruido. Y lo que no tiene ese plan es una idea de cómo reconstruir la ciudad. Entonces, básicamente lo que nosotros hemos visto es que la gente ha estado, o sea, las miles de familias damnificadas en Talca, de la zona central, y de toda Talca, y del Talca rural, y de la región, y del país, está básicamente a merced de lo que le ofrezca el mercado inmobiliario. Porque no hay un Estado que vele por los intereses y por los derechos de ellos de resguardar la localización, su ubicación en la ciudad, su participación en los procesos de definición del diseño de la localización de sus viviendas, de su calidad. No se privilegia la participación y el trabajo colectivo, asociativo. En otros procesos de reconstrucción en Armenia, Colombia, que también lo decimos nosotros en el libro, la experiencia de la participación, no una experiencia perfecta, sí, pero la participación de la ciudadanía era un factor clave. Bueno, hablemos de esa experiencia, eso sí, vamos a la pausa, ya seguimos conversando con Francisco Letelier aquí en la entrevista de CNN Chile y a la vuelta hablamos sobre la experiencia de Colombia y también otros temas que nos quedan pendientes.